quiero compartirles la palabra del Señor en este día. Quiero leerles lo que dice la palabra del Señor en el libro de Efesios. Los invito, hermanos, a que vayan al libro de Efesios en el capítulo 4, en los versos 11 y 12. Hoy es un día de enseñanza. Como dentro de poco comunicaremos, queremos establecer como un programa eh, permanente en los cultos, que el primer domingo del mes, iniciarlo con una enseñanza. Eh, Efesios 4, 11 y 12. Dice así la palabra del Señor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero invitarlos a que hagamos una oración. Por favor, incline su rostro, acompáñenme en oración y pidámosle al Padre Celestial que bendiga esta reunión. Amado Padre Celestial, en esta hora vengo ante ti, Señor, para cumplir con la comisión que me ha sido encomendada, Señor, de predicar la palabra, de pastorear a mi congregación, de hablar a las almas. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento, Señor, las muchas necesidades que hay en tu pueblo, Señor. Te presento los desafíos que tenemos como ministerio. Te presento, Señor, los obstáculos que hay que vencer aún, Padre, en estos medios tecnológicos. Y te pido en el nombre de Jesús, Padre, que que el ángel del Señor tome control, Señor, y nos ayude y nos guíe a lo largo de esta prédica, de esta enseñanza, Padre, para que los corazones sean bendecidos y para que puedan ser guiados a la perfecta revelación de tu palabra. Padre, siendo que te estoy pidiendo un resultado tan grande y tan glorioso, es comprensible de que el hombre se tenga que hacer a un lado, porque el hombre no tiene el poder de hablar la palabra perfecta. Así que yo solamente cuento contigo, Señor. Yo me escondo tras la cruz del Calvario y te pido que tú tomes el lugar, Señor, y que seas tú hablando detrás de este velo, detrás de este esqueleto viejo, Señor. Que tú tomes el lugar, Padre, y hables tu palabra, Señor, y bendigas, Señor, a los corazones. Padre, esa es mi petición, ese es mi deseo. Yo, Padre, he entendido, como lo dijo tu profeta, que un don de Dios es sencillamente la forma que tiene un hombre para hacerse a un lado y que tú actúes. Y yo quiero rendirlo todo a ti para que tú lo hagas, Señor. Vengo, Señor, con una inspiración y quiero que tu Espíritu Santo, pido que tu Espíritu Santo encienda el fuego de esa inspiración en cada corazón y tu palabra sea sembrada profundo en el corazón para que ella pueda dar un fruto de vida, Padre, como conforme tú lo enseñaste en tu escritura. En el nombre de Cristo Jesús, te pido estas cosas, pidiéndote, Señor, que tu pueblo, que tus hijos en los diferentes lugares se esfuercen en buscar el reino de Dios y su justicia y que tú envíes la añadidura que cada vida necesita. En el nombre de Cristo Jesús, te pido estas cosas. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, como hoy es un día de enseñanza, uno de los recursos que tenemos en estos medios virtuales es el de poder traer cierta ayuda visual. Así que hoy traje una presentación. Vamos a estar entrando y saliendo de la presentación conforme sienta que hay un énfasis del cual estar hablando, pero vamos a utilizarlo como un recurso. Así que los invito a que tengan papel y lápiz porque hoy es día de escuela dominical. Así que preparemos nuestros corazones, papel y lápiz y estemos listos porque empezamos a hablar de este tema. Y el tema de hoy es, el tema de hoy es el ministerio quíntuple, mis hermanos. El ministerio quíntuple. Ustedes pueden ver ahí la cita de hoy, eh, que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y ustedes se dan cuenta de por qué es llamado el ministerio quíntuple, porque son 5 ministerios a los cuales se les ha encomendado esta tremenda labor. Yo quiero que hagamos conciencia un momento. Quiero que se pregunten esto, hermanos. Yo creo que el ministerio quíntuple existía desde los días de Pablo, porque la carta de Efesios fue escrita del autor, el hombre que Dios usó para escribir esta carta inspirada por el Espíritu Santo fue el apóstol Pablo. Desde esos días el ministerio quíntuple estaba en acción. Pero, ¿qué les parece a ustedes?
Si esta es la tarea del ministerio quíntuple, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Está hablando de perfección. ¿No cree usted, no piensa usted que ese ministerio, esa misión, esa comisión de perfeccionar a los santos es mucho más relevante en este tiempo del fin, que es cuando dice la palabra de Dios que confluye el cumplimiento de muchas promesas escriturales? No es más, no es más importante todavía en este tiempo del fin, donde dice la palabra en el libro de Hebreos que aquellos santos que murieron en victoria en Cristo no fueron perfeccionados, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios una cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Si esa palabra, como sabemos nosotros, es verdad y tendrá estricto cumplimiento, porque Dios no falla en cumplir sus palabras, entendemos entonces que este ministerio quíntuple tiene una labor estratégica, fundamental para este tiempo del fin. Hay que defender el ministerio quíntuple porque él ha sido comisionado por el Señor. Ahora, en el desarrollo de este tema, no está muy bien. Vamos a hablar primero de los propósitos. Primero de los propósitos. Ay, sí. No. Muy bien, muy bien. Los propósitos del ministerio quíntuple, he puesto aquí 4 propósitos que están desglosados en 2 versos. Número 1, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es en el verso 12. Luego hallamos que dice el segundo propósito sería, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, en el verso 13. El verso 13 también dice, no solamente que lleguemos a la unidad de la fe, sino que también lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Y finalmente dice que debemos llegar a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Estos propósitos son enormes. Si usted se pone a ver, si a usted le dieron la tarea de decir, bueno, hermano, usted tiene la labor de perfeccionar a los santos. ¿Se imagina usted dónde empezaría? Si usted tuviera la responsabilidad de hacer, vea que tal vez el más grande desafío que tiene la novia en este tiempo final es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y este conocimiento del Hijo de Dios no es un conocimiento intelectual, sino vivencial, como lo vamos a ver dentro de poco. Si Dios viniera a usted y le dijera, vea, usted va a ser de esta novia que alcance al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se imagina usted qué enorme reto es el que tiene el ministerio quíntuple para este tiempo? Es algo que debe ser considerado con mucho temor reverente, con mucha solemnidad. Lo siguiente que encontramos es el desarrollo de estos. Vamos a ver punto por punto estos propósitos. Encontramos, dice, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué significa esto? Quiero unir esto a las palabras que encontramos en el Apocalipsis 10. Ustedes me han oído en otros mensajes que hemos hablado sobre la comisión que recibe el séptimo ángel en el tiempo del fin, que dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a sonar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Eso como lo anunció a sus siervos los profetas. Eso lo tenemos muy claro. Entendemos que Dios ha enviado un profeta en ese tiempo del fin. No solamente envió un profeta, sino que envió un pueblo ordenado, un pueblo que nació para creer en un mensaje que también fue ordenado. 3 cosas que tenemos que entender. Dios tenía un pueblo ordenado desde antes de la fundación del mundo para creer un mensaje que es un mensaje que no viene de un hombre, sino que vino directamente del cielo. El ángel del Señor le dio este mensaje a este séptimo ángel, y Dios no solamente envió un pueblo ordenado para creer y un mensaje para ese corazón, sino que envió un instrumento, un ministerio que fue el ministerio del hermano William Marion Branham, el cual vino en este tiempo a cumplir Apocalipsis 17, entre otras citas bíblicas. Eso lo tenemos claro, en eso no hay duda. Pero continuemos con la historia. Si usted lee del Apocalipsis 10, del 8 al 11, va a encontrar una historia que habla es Juan, que es un tipo de la novia, que le es encomendado que vaya a ese ángel fuerte, y ustedes pueden ver ahí en la imagen
una representación del ángel fuerte. Él tenía su rostro como el sol, él traía el arco iris sobre su cabeza, y ustedes saben que el arco iris representa un pacto de Dios. Él es el ángel del pacto, él es el mismísimo Señor Jesucristo, que viene con el rollo abierto, el librito que estaba cerrado, aquello que estaba cerrado en los días de Daniel, aquello que estaba cerrado en los días de Pablo, ahora está abierto, aparece abierto, y le he dicho a Juan, que es un tipo de la novia, ve y toma el librito abierto de la mano del ángel fuerte. Nos está diciendo la palabra en este libro de Apocalipsis, que es un libro de símbolos, que la novia de Jesucristo deberá acercarse al ángel fuerte, a Cristo mismo, y tomar de su mano, tomar de su diestra de poder, tomar el librito que ahora ha sido abierto, la revelación de ese misterio que había estado guardado por tiempos y edades. Y le he dado una comisión. Después de que tome el librito, le he dicho que se lo coma, y le advierten que cuando se lo coma, le va a hacer dulce en la boca, pero le va a amargar el vientre. Y dice la palabra de Dios que lo hizo. Y en Apocalipsis 10:11 dice, y él me dijo, ahora que te has comido el libro, ahora novia que has recibido la revelación del tiempo del fin, la revelación del misterio que estaba guardado, oculto, ahora es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Si usted se fija, el texto dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dice que el ministerio quíntuple tiene que perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Mis hermanos, qué glorioso es esto, porque significa que la novia de Jesucristo tiene un ministerio. Y estamos viéndolo aquí. El ministerio que tiene la novia es el ministerio de la segunda cabalgata del Espíritu Santo. El ministerio de Apocalipsis 10:11. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bendito sea el nombre del Señor. El siguiente propósito por el cual fue constituido el ministerio quíntuple es para la edificación del cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Y para ello, para explicar cómo funciona esta edificación del cuerpo de Cristo como si fuéramos un edificio, quiero usar dos textos. Voy a usar esos dos textos y luego le voy a pedir a la persona encargada que me ponga en pantalla nuevamente. Primero, el primer texto que tienen que anotar, hermanos, es Primera de Reyes 6:7, donde dice, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos, ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Bendito sea el nombre del Señor. El segundo texto que tengo para ustedes está en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, que dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esos dos textos, hablando de la edificación del cuerpo de Cristo, son bien importantes. ¿Por qué? Porque nos dan a entender en qué forma el ministerio quíntuple debe trabajar en la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjese que Pedro nos llama un edificio de piedras vivas, templo del Espíritu Santo, donde ejercemos sacerdocio santo, presentamos sacrificios aceptables a Dios, pero no por medio de Eric, no por medio del hermano Víctor, no por medio del hermano Leyman. Dice la palabra que son sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Usted sabe, en el Antiguo Testamento, la ley que había sido impuesta al hombre fue que cuando hubiera cometido pecado, fuera al sacerdote y llevar al sumo sacerdote y llevarle un cordero sin defecto, sin mancha. Tenía que ser un cordero perfecto. La responsabilidad del sumo sacerdote era de revisar el cordero, que no le faltara un ojo, que no le faltara un diente, que no tuviera ninguna pezuñita dañada, que todo él estuviera perfecto, completo. Esta indicación nos muestra algo bien glorioso. No decía nada de que el sacerdote observara y examinara al pecador.
es un pecador. Para comenzar, está lleno de defectos. Esa es la condición humana. Pero donde tenía que poner su mirada y lo que tenía que examinar es que el Cordero fuera sin defecto. Y yo quiero decirles, novia de Jesucristo, que hemos sido bendecidos en una forma extrema, porque nosotros hoy, delante del sumo sacerdote del cielo, tenemos un Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual no tiene defecto. Él fue probado en todo y fue hallado perfecto. Él no tiene defecto. Usted puede presentarse sacrificios aceptables por medio de Jesucristo. Es de lo que está hablando el texto, segunda de Pedro. Pero encontramos que también nos llama piedras vivas. Hay una construcción. La palabra del Señor nos dice que Cristo, en el libro de San Mateo, él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Estaba hablando de la expresión, de la afirmación que había hecho Pedro. Pedro había dicho, yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contestó, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto que has dicho no te lo reveló carne y sangre, no lo aprendiste de un pastor, no lo aprendiste de un seminario, no lo aprendiste de un maestro, sino que mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Era una revelación fresca al corazón de Pedro. Y sobre esta roca, sobre esta revelación de quién es Jesucristo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Luego encontramos que Pedro, bajo esa revelación, él oyó que estábamos sobre la roca de la revelación. Y ahora continúa con la inspiración. Durante muchos años creció en el corazón de Pedro hasta que escribió esa epístola donde él dice, vosotros también. Él es la piedra reprobada por los edificadores. La piedra que reprobaron los edificadores, decía él en su epístola, ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Y piedra de tropiezo porque hace caer a las personas. Tropiezan en la palabra, dice él, pues tropiezan en la palabra. Ahora, no está hablando de Cristo, ahora está hablando del creyente. Dice, vosotros también, como piedras vivas en el edificio de Dios. Piedras vivientes. Qué hermoso concepto. Ahora, nos vamos al pasaje que leímos de Primera de Reyes y encontramos que en los días en los que se hizo el templo de Salomón, ningún cantero tomó la herramienta de hierro, tomó el cincel, tomó el mazo, tomó ninguna herramienta de hierro para cortar la piedra. Ella venía cortada desde la cantera. Esas piedras fueron cortadas desde su lugar de origen y la labor, la ciencia que tenía que tener el constructor era cómo encontrar el lado correcto de la piedra para hacerla encajar con otra piedra para llegar a una perfecta unidad. ¿De qué nos está hablando ese texto? Cuidado, si Eric quisiera hacerlos a ustedes como piensa el hermano Eric que deben ser, los va a hacer a la manera de Eric. Y la manera de Eric no es la manera correcta. Ningún hombre, por estudiado, por sabio, por noble que sea, es el modelo a seguir. Nosotros tenemos un modelo. Nuestra piedra viva, nuestra roca de fundamento es Jesucristo. Pablo dijo, yo como perito arquitecto he puesto la piedra de fundamento y ninguno puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto. Ahora, nosotros piedras vivas, lo que tiene que hacer el ministerio, lo que tienen que hacer los evangelistas, lo que tienen que hacer los pastores, los maestros, los apóstoles, es tomar esas piedras y encontrar la correcta posición, la forma en la que calcen en la una con la otra y se pueda hacer ese edificio del Señor. No sé si me están captando. ¿Pueden entender lo que estoy tratando de decirles? No tenemos que hacerlos a nuestra manera. No es hacerlos a la manera de Eric. Hay tantos ministerios que están tratando de hacer a las personas a su propia manera, con su propia mentalidad, pero Dios nos libre de hacer eso. Tenemos que hacerlo a la manera de Dios. No la manera del hombre está para comenzar equivocada. La manera de Dios es la correcta. Y para eso Dios nos dio esta Biblia. Entonces, en el segundo propósito del ministerio quíntuple para la edificación del cuerpo de Cristo, recuerden dos cosas. Ustedes son piedras vivas en el edificio de Dios y una con la otra
se va levantando la obra. ¿Ustedes alguna vez han visto una construcción? ¿Acaso todo el mundo está pegando piso o todo el mundo hace ventanas o todo el mundo? Yo tengo un concepto. La persona que dice que le hace a todo no es especialista en nada. Pero hay algunos que han encontrado que son buenos para pegar piso y se dedican a pegar piso. Hay otros que trabajan con gypsum y se dedican a trabajar con gypsum. Hay otros que pintan. Son especialistas en darle acabado a las paredes. El que se especializa en una cosa es alguien que se vuelve un profesional, un experto en lo que está haciendo. Por eso es el concepto del ministerio quíntuple. Porque no todos pegan piso en el edificio de Dios, porque no todos hacen techo en el edificio de Dios, porque no todos pintan paredes en el edificio de Dios. Tenemos diferentes llamados. ¿Cuál es la gran y triste realidad que ha ocurrido en el sistema religioso denominacional? Lo que ha ocurrido es que los ministerios, los hombres, han tomado las piedras vivas para construir paredes de separación, separando al hermano del hermano, en lugar de de construir conforme al plano. Nosotros tenemos un perito constructor, nosotros tenemos un maestro de obras, un ingeniero en jefe que se llama el Espíritu Santo, y él nos va a mostrar en el plano de construcción, que es la palabra de Dios, la forma en la que este edificio tiene que ser levantado. Y el ministerio quíntuple, estos especialistas en sus diferentes áreas, están trabajando juntos. El que está pegando pared no le dice al que está pegando piso, eso no se hace así. Cada uno está en su terreno, cada uno está trabajando en lo que Dios lo ha llamado. Espero que esta parábola pueda darle luz de cómo funciona el ministerio quíntuple. Muy bien. Ahora, continuando con el siguiente punto, volviendo a la presentación, nuestro siguiente punto sería, ya vimos la edificación del cuerpo de Cristo, ahora, no, la edificación, sí, correcto. Ahora, el tema de la estatura del varón perfecto. La estatura del varón perfecto, estoy viendo que este es un error. Aquí, este no es la estatura del varón perfecto, sino es hasta llegar a la unidad de la fe. La filmina tiene un error. Es hasta llegar a la unidad de la fe. Y voy a explicarles qué es lo que quiero decir con esto. Ustedes ven esa especie de embudo que tiene tres ingredientes. Dice discernir, luego dice espíritu y luego dice fe. Yo tengo una cita aquí, voy a buscarla. Es una oración que el profeta hace. Es una oración que el profeta hace. Vamos a ver. Está grabando siempre. Les voy a leer una oración que el profeta hace en el mensaje La manera provista de Dios de 1960, del 9 de julio de 1960. Dice así la palabra del Señor. Dice así la oración del mensajero. Bendice a toda organización en el valle, a toda la gente bienaventurada, a los ministros y a los pastores de las diferentes denominaciones. Quizás podamos no estar de acuerdo sobre algunas enseñanzas teológicas de la Escritura, pero Padre, como un solo principio creemos en Dios, el Eterno. Así que ayúdanos, Señor, para tener la unidad del Espíritu. Primero, dice, al grado que se produzca la unidad de la fe. Repito, ayúdanos para tener la unidad del Espíritu al grado que se produzca la unidad de la fe. Y cuando lo veamos a él cara a cara, entonces veremos ojo a ojo. Hasta ese entonces que el Espíritu nos bendiga en nuestros esfuerzos que ponemos, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿me puedes volver a? Entonces, de lo que estamos hablando, mis hermanos, es de 3 pasos para alcanzar la unidad de la fe. No es verdad. No, ¿cuántos de ustedes levantan su mano?
han pensado que el máximo desafío que tiene la iglesia en este momento es llegar a ser uno, como Cristo oró en San Juan 17. En el ecumenismo hay una versión de una falsa unidad. Cada quien crea lo que quiere, pero vengan y seamos uno. Eso no es la verdadera unidad. Dice Efesios 4, también nos dice que seamos, Efesios 4:4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una esperanza de una vocación, un Señor, una fe, no muchas fe, no muchos tipos de fe, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mis hermanos, la unidad de la fe es una de las cosas más desafiantes que tenemos por delante. Ahora escuchen la voz de su pastor. Primero nosotros discernimos el espíritu que hay en las personas. Si yo me encuentro con otro ministro del evangelio, lo primero que tengo que hacer no es preguntarle a cuál denominación pertenece. Eso es el espíritu de error, es un espíritu separatista. Lo primero que yo tengo que captar es qué espíritu está en él. Si Dios está en él, si este hombre es un hombre de Dios, si es un hombre que quiere servir a Dios, si es un hombre que ama a Dios, si yo veo su corazón, captar el espíritu que está en él. Hemos sido llamados a discernir el espíritu en el hombre. Y lo primero, una vez que hemos discernido que es el espíritu correcto, cuando tenemos ese entendimiento claro de que ese hombre tiene el espíritu correcto, no un espíritu para tratar de tener cierta, de darse importancia, de tomar un cierto lugar, sino que vemos que él es un servidor de Jesucristo. Una vez que discernimos el espíritu correcto, el segundo punto es entonces mantener lo que dice nuestra presentación. Tengo ahí un texto, tal vez podamos volver un momento a la presentación en PowerPoint. Vean cómo dice arriba, tengo una cita. Dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, en la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, tiene un procedimiento, tiene una forma. Discernir el espíritu de la persona, encontrando que es el espíritu correcto, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos alcancemos la unidad en la fe. Porque el Espíritu Santo en cualquier hombre, en cualquier mujer, va a producir el mismo resultado. La palabra del Señor dice que Pablo y Pedro se encontraron como 14 años después y encontraron que estaban predicando la misma palabra, era el mismo Espíritu Santo, era la misma revelación. Entonces, el segundo propósito que Dios tenía era alcanzar la unidad de la fe. Por favor, ignoren ahí donde dice la estatura del varón perfecto, porque eso lo veremos después. Aquí estamos hablando de alcanzar la unidad de la fe. La verdadera unidad implica que seamos discernidores del espíritu correcto, que sostengamos y guardemos la unidad del espíritu sin estar viendo paredes de separación religiosa y finalmente alcanzar la unidad de la fe. Si nosotros lo hacemos diferente, si nosotros lo que hacemos es venir y preguntarle, ¿es usted el mensaje? ¿Conoce usted tiene usted los folletos? ¿Está bautizado de esta o esta forma? Lo que estamos haciendo es estableciendo una pared de separación. Si nosotros somos como el Señor Jesucristo y hemos creído verdaderamente el mensaje, primero vamos a discernir el espíritu, luego vamos a guardar la unidad del espíritu, esperando a que la unidad de la fe se manifieste. Bendito sea el nombre del Señor. Espero que este consejo les ayude verdaderamente. El siguiente propósito es llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Y para ello, tengo 3 textos que compartirles. Primero, Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan 8:32. Después de eso, Cristo dijo en Hebreos 10:20, la palabra dice en Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Por qué escogí estos 2 textos de primero? Porque uno de los propósitos del ministerio quíntuple es instruir
al pueblo del Señor, a la novia de Jesucristo, hasta que alcancen el conocimiento del Hijo de Dios. Y San Juan 8 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero Hebreos 10:26 dice que hubo gente que alcanzó el conocimiento de la verdad, pero que murieron en sus pecados. Entonces surge la pregunta, ¿el conocimiento de la verdad nos hace o no nos hace libres? Porque hay gente que se perdió teniendo conocimiento de la verdad, pero ese conocimiento, mis hermanos, era un conocimiento intelectual. Veían la palabra de Dios como una materia, veían la verdad de Dios como un argumento para esgrimir, para discutir, para mostrar que uno está bien y que el otro está equivocado. La palabra de Dios no es para contender, no es para discutir. Por eso el tercer texto dice, y con todo engaño de iniquidad, dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 10 al 11, y con todo engaño de iniquidad, ¿para quiénes? Para los que se pierden. ¿Por qué se pierden? Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Volviendo a la imagen, quiero decirles, mis hermanos, entonces, que aquí hay, para que la novia de Jesucristo alcance el conocimiento de la verdad, tenemos que tener claro que cuando Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, no era un conocimiento intelectual, no era un entendimiento mental, no se conoce la palabra como estudiar una materia, conocer la verdad. Fíjese que cuando Cristo estuvo delante de Pilatos, Cristo le dijo a él, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y Pilatos dijo, ¿qué es la verdad? Y Cristo se quedó callado. ¿Por qué se quedó callado? Porque Cristo ya había dicho estas palabras. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. La verdad no es un argumento para ser esgrimido. La verdad no es una materia para ser estudiada. La verdad es una persona y se llama Jesucristo. No conocemos la verdad como conocer una materia, conocemos la verdad en el poder de su gloriosa resurrección, conocemos la verdad al conocer a Jesucristo en nuestra vida. Esa es la forma en la que se debe llegar al conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad es el conocer a una persona. Si alguien me dijera a mí, ahí estoy viendo la mano levantada de mi hermana Marta, si alguien me dijera a mí, usted conoce a la hermana Marta, y yo nunca hubiera hablado con ella, nunca me lo hubieran presentado, pero hubiera oído hablar, yo diría, bueno, yo sé que ella es una hermana que vive en cierto lugar allá por Atillo. Yo sé que la hermana es la esposa de un hermano que se llama Edén, pero yo no diría que le conozco. He oído cosas de eso. Eso es lo que pasa con la gente que tiene un abordamiento intelectual a la palabra de Dios. De oídas había oído, dijo el profeta Job, mas ahora mis ojos te ven. Pablo dijo, y saber que le he conocido en el poder de su gloriosa resurrección. Es saber que Él está, es haber comprobado que Él ha resucitado. ¿Cuál es la única forma en la que un creyente puede comprobar y ser un testigo fiel? No decir lo que dice la palabra del Señor, lo que vieron nuestros ojos, lo que oyeron nuestros oídos, lo que tocamos con nuestras manos, tocante al verbo de vida. Esto os testificamos. Es lo que ha venido a ser una experiencia. Si usted dice, yo sé que Cristo existe, y yo le pregunto, ¿ha comprobado usted? ¿Lo ha conocido en el poder de su resurrección? ¿Se ha manifestado a usted en la forma del Espíritu Santo? Si la persona me dice, no, pues usted tiene una bonita intención, pero usted no es un testigo fiel todavía. El testigo verdadero es el que ha presenciado, que ha sido testigo real. Así que la invitación es a que cada creyente llegue a la experiencia del bautismo de fuego del Espíritu Santo, porque eso los convierte en un testigo. Cristo dijo, quedaos en Jerusalén hasta que recibáis el poder de lo alto. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. Lo que quiere decir es que lo que nos convierte en testigos es recibir el bautismo de fuego del Espíritu Santo, porque es tener la evidencia interior de que Él sí está vivo. Ese es el verdadero conocimiento. Habrá gente que tenga un conocimiento enciclopédico de la Escritura y que en aquel día dirá, Señor, en tu nombre hicimos esto e hicimos aquello, dice Mateo 7:15, y Él les contestará, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Pero si usted le ha conocido a Él en el poder del Espíritu Santo, si usted lo ha conocido en el poder de su resurrección, Él lo conoce
y usted se conoce íntimamente, aquí adentro en el corazón. Ese es el verdadero sentido que tiene este propósito de que toda la novia alcance el conocimiento del Hijo de Dios. Muy bien, volvemos a la presentación. Y nuestro siguiente punto va a ser yo lo muevo. Eh, el siguiente punto es, muy bien, estábamos aquí en el conocimiento del Hijo de Dios, la estatura del varón perfecto. Caramba, vea qué tarea más grande. Ustedes, hermanos, que me ayuden a ministrar la palabra, vean en qué zapatos nos hemos metido. Vean qué desafío. Debemos llevar a la novia de Jesucristo a alcanzar la estatura del varón perfecto. Y algo importante que voy a decirle a los predicadores, a los ministros, hay una premisa en la Biblia. Pedro dijo aquel día, aquel paralítico que sanó en el pórtico de la Hermosa, él dijo, lo que tengo, te doy. Usted no puede dar lo que no tiene. Predicamos sobre lo que hemos vivido, lo que ha venido a ser una experiencia. Por eso algunas veces cuestionamos cómo es que en cierta tradición religiosa en la Iglesia Católica un cura párroco da consejo matrimonial cuando él no sabe nada del matrimonio. Tienen que ser cosas vividas. Por eso la palabra de Dios habla del obispo y del diácono como hombres casados, maridos de una sola mujer, porque tienen que saber cómo ayudar al pueblo. La estatura del varón perfecto no es algo que podamos mandarles un telegrama, darles un recado. No, tenemos que experimentar en carne propia esas virtudes, ese ascender en el carácter de Cristo antes de poder darlo. No podemos dar lo que no hemos recibido primero. Lo que hemos conquistado es lo que tenemos que enseñar. El mismo profeta de Dios dijo en el mensaje Ya ha salido el sol, que aquel día, el día en el cual se iba a hacer real la libertad del pueblo de color, de la gente afroamericana, que ellos estaban esperando que ese día amaneciera porque el decreto legal se iba a hacer real y ellos iban a ser libres. Y algunos temerarios, algunos valientes que estaban en un valle, empezaron a trepar la colina, empezaron a trepar esa montaña porque ya se acercaba la hora del amanecer y ellos estaban desesperados por ver el sol. Y uno de ellos se adelantó y llegó arriba. Y cuando la luz del sol pegó en su rostro, aunque los de abajo aún no habían visto la luz del sol, este hombre se volvió hacia ellos y miró hacia abajo y les dijo, hermanos, somos libres, porque ya el sol ha anunciado esa libertad. Nuestro sol de justicia también ha amanecido en nuestros corazones, pero todo ministro del evangelio, por eso dice la palabra del Señor, por eso dijo el mensajero, que el pastor tiene que estar unos pasos adelante, un poco más arriba en la vivencia, porque es lo que va recibiendo, lo que va dando. No podemos dar lo que no hemos recibido. Y la estatura del varón perfecto nos habla de fe, virtud. Usted sabe, aquí estamos citando 2 de Pedro 1, capítulo 1, versículos 5 al 7, que dice, añadid a vuestra fe virtud, a vuestra virtud ciencia, a vuestra ciencia templanza, a vuestra templanza paciencia, a vuestra paciencia temor de Dios, al temor de Dios amor fraternal, y coronemos el carácter de Cristo con el amor de Dios, el amor divino, que hace perfecto todas las cosas. Primera de Corintios 13 también habla del perfeccionamiento por el amor. Dice, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, se acabará. Así que encontramos que también este es el trabajo. Algo que debo indicar, aunque el mensaje de hoy no es la estatura del varón perfecto, pero tenemos que mencionarlo, es que un perito constructor sabe que se pone un fundamento y sabe cómo se debe edificar. Una de las cosas que enseñó el profeta en el mensaje, la estatura del varón perfecto, es que tenemos que tener cuidado cómo sobreedificamos. ¿Cuántos oyeron el mensaje del hermano Lehman el miércoles? Qué bonito mensaje, qué bendición fue. Yo recibí testimonios, varios testimonios de gente que fue tocada en su corazón por ese mensaje. Quiero que sepan que esa construcción, esa edificación implica un orden. No podemos tomar el fundamento de fe y luego agarrarle y ponerle afecto fraternal. Y ese es un error muy típico. Venimos a la iglesia, hemos creído en Jesucristo, hemos alcanzado la fe del Hijo de Dios, tenemos el fundamento que es fe, pero es solo el fundamento. Y queremos ponerle encima del fundamento al amor fraternal. Mi hermano, venimos y queremos tener un compañerismo sin problemas, cuando no hemos cosechado todavía, no hemos edificado sobre nosotros ni la virtud, ni la ciencia, ni la templanza, ni la paciencia. Mis hermanos, estas no son virtudes, dijo el profeta, no son virtudes humanas, son virtudes divinas, no es la fe suya,
es la fe de Dios. Así dice Efesios en el capítulo 2. Luego, en la virtud, la virtud se pone sobre la fe, la ciencia sobre la virtud, la templanza se pone sobre la ciencia y la paciencia. Mi hermano, si usted no tiene la paciencia de Dios y usted quiere poner amor fraternal, humano, sobre el fundamento de fe, usted va a tener tremendos problemas humanos, personales, con sus hermanos y hermanas. El problema que hay en el pueblo del Señor es porque no están edificando correctamente. Y por eso el ministerio quíntuple ha sido enviado para enseñarnos cómo debe ser hecho, cómo se debe construir. A la fe se le añade virtud, y virtud es poder. Haga su fe poderosa en oración, en testimonio, en poder de Dios. Luego tenga ciencia para discernir lo bueno de lo malo, discernir lo santo de lo profano, lo que conviene de lo que no conviene. Luego tenga templanza, dominio propio, el dominio propio de Dios que le permite a usted sostenerse en medio de las tormentas. Luego tenga paciencia de Dios. Usted sabe que la palabra de Dios relata que Dios esperó en los días de Noé. Dice que la paciencia de Dios en los días de Noé. 120 años. No fue nunca la paciencia de Noé, siempre fue la paciencia de Dios. Es la virtud de Dios en nosotros. Si usted no tiene esa paciencia, usted se va a impacientar con su hermano. La paciencia humana no cumple los requisitos. Entonces, puntos que tenemos que entender, que son virtudes divinas, no humanas, y que estas virtudes divinas deben ser colocadas en ese orden en el cual está escrituralmente para que pueda culminar con el coronamiento, la piedra de corona. Usted ve en esa imagen arriba, la piedra de corona es el amor divino cubriendo todas las cosas. Esa es la estatura del varón perfecto. Continuamos con la siguiente. Ok, ya vimos entonces cuáles son los objetivos de Dios. ¿Por qué puso el ministerio quíntuple? Ahora que sabemos por qué puso el ministerio quíntuple, debemos saber el para qué. ¿Qué es lo que estaba pensando? ¿Para qué lo puso? Bueno, los motivos de Dios están en Efesios 4, 14 y 15. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mis hermanos, ¿conoce usted lo que el hermano Eric Chacón llama turismo de iglesia? Una persona que brinca de una iglesia a otra, de un pastor a otro, de una doctrina a otra, de una religión a otra. Nos hemos llenado de gente que son catadores de mensajes. Ellos degustan mensajes. Ellos están probando. No me gusta cómo predica este ministro. No me gusta cómo predica ese ministro. No me gusta. Nos hemos convertido en catadores de mensajes. Brincamos de una iglesia a otra, sin carácter. Usted tiene que orar para saber dónde se va a congregar. Usted se va a congregar en un lugar a donde se le predique la verdad. Usted tiene que congregarse en un lugar donde Dios le muestre, donde usted calce con la visión de ese pastor. ¿Por qué? Porque todos van en una misma dirección. Le voy a poner un ejemplo. Hay ministros que utilizan el púlpito para, como dicen, para sacar la ropa sucia. Y no pueden ver algo incorrecto porque lo hablan en el púlpito. Yo no soy esa clase de ministro. Yo me resisto. Yo voy en oración y le pido a Dios que cuando yo vaya al púlpito vaya inspirado, con una inspiración divina para hablar la palabra, y trato de ver esa inspiración porque sé que ahí Dios está hablando. En la oficina, yo hablo con las personas y yo les digo, eso que usted está haciendo está incorrecto, esto no lo ayuda, esto lo va a destruir. En la oficina. Algunos de ustedes son testigos de esa corrección. Entonces hay miembros de iglesia que cuando oyen que se saca la ropa sucia en el púlpito dicen, está bueno, avergüence al diablo. Entonces esa persona debería estar en una iglesia donde ese pastor tenga esa visión, porque si no siempre va a estar inconforme. Va a decir, ¿qué es que ese hombre no está viendo lo que está pasando? Lo está viendo, pero ese hombre no predica por vista. Ese hombre predica por inspiración divina. ¿Entienden lo que trato de decirles? Ahora, si hay otros que quieran corregir directamente por vista, si eso es lo que quieren hacer, entonces deberían tener un rebaño de ovejas que calcen con esa visión. Deberían apoyar ese ministerio, porque es la manera en la que Dios está lidiando con ellos. Hace algunos años yo recuerdo un evangelista que estaba predicando estaba pegando duro a los jóvenes sobre esas
barbas, esos estilos de barbas que habían salido, esa forma de vestir que estaba saliendo. Y al final del culto, dos jóvenes, uno de ellos era de mi congregación y otro de otra congregación, se me acercaron y me dijeron, hermano Eric, ¿qué opina usted de ese mensaje? Y yo sentí que venía con, había una cáscara de banano ahí, yo sentí que venía con trampa la pregunta. Y yo, ¿cómo? ¿Qué opino del mensaje? Sí, ¿qué opina usted? Y yo le dije, bueno, si ustedes lo que quieren preguntarme es si yo predicaría un mensaje así, yo creo que yo obedezco a la inspiración que Dios me está dando. Yo nunca he predicado un mensaje así. Sí he hablado de esos puntos en reuniones con los jóvenes. Me he sentado con los varones y les he dicho, esa forma de vestir está incorrecta. Eso es mundano. Sí lo he hecho. Sentados, conversando, mirando a los ojos a la persona. Porque muchas veces nos escudamos en un púlpito y muchas veces nos escudamos en los amenes del pueblo para golpear a la gente y eso le quita credibilidad al predicador. Yo tengo la convicción de que tengo que ser valiente para ver a los ojos a la persona y decírselo frente a frente, respetando su privacidad. Esa es mi convicción, ese es mi llamado. Habrá otros que lo hagan de otra forma. Pero rescatando la historia que cuento del evangelista, yo les dije, pues miren, Dios no me ha llamado a predicar esos mensajes, pero yo creo que Dios necesita predicadores que prediquen mensajes así, porque hay pueblo que necesita escuchar cosas así. Hay diferentes llamamientos, diferentes ministerios, y todos trabajan y operan juntos en construir, edificar el cuerpo de Cristo. Así que ustedes ven, hay rocas que tienen que son más pesadas que otras, que la tarea de colocarlas en posición es más dura que otras. Tenemos diferentes llamamientos, diferentes ministerios. Muy bien, nuestro siguiente punto, el siguiente texto que tenía, perdón, ahí mismo en ese, leí nada más uno. El segundo texto es el de Efesios 4:15. El otro, ¿para qué? El primer para qué es para que ya no seamos engañados. Es decir, no vamos a brincar de una iglesia a otra, porque ya sabemos que estamos en la verdad, lo hemos comprobado. No vamos a brincar de un pastor a otro, porque ya hemos captado la visión y sabemos que Dios nos llamó a apoyar este ministerio. No vamos a estar brincando de una religión a otra, porque eso solamente desgasta nuestra vida espiritual y nunca alcanzamos el verdadero carácter correcto de un creyente. Perdonen si estoy hablando duro, pero mi ministerio es pastoral, yo soy pastor. El segundo punto, el segundo para qué de Dios. El profeta nos enseñó a examinar los motivos y los objetivos. El segundo motivo de Dios es, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, la cual, esto es en Cristo. Ahora, en el tema de que para que no seamos niños fluctuantes, quiero decirle al ministerio, a los hermanos que me ayudan a ministrar la palabra, que siempre tengan en sus corazones lo que Cristo le dijo a Pedro en Lucas 22. En Lucas 22:32, Cristo le dijo a Pedro, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. El profeta nos da un entendimiento más profundo de la palabra de Dios. Nosotros vemos eso como un pasaje, algo así como que Pedro iba a negar al Señor, Pedro se iba a apartar, luego iba a volver, pero no entendemos bien ese concepto de una vez vuelto y confirma a tus hermanos. Una vez vuelto en los términos bíblicos, en el griego bíblico, es un ejemplo de arrepentimiento, es darse la vuelta a 180 grados, es volver, retornar de la dirección que estábamos tomando. Tú me vas a fallar, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Cuando el gallo cante 2, tú me habrás negado 3. Y luego, una vez vuelto, yo he orado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué es confirmar? No es aquel concepto religioso de la Iglesia Católica. Eso no tiene nada que ver. No, confirma a tus hermanos es, llévalos a un punto de no retorno. El profeta nos enseñó que Judas estaba escrito, su nombre estaba escrito en los cielos. Así lo dijo, porque estaba entre los 70, de los cuales Cristo dijo, no, cuando estaban echando fuera demonios, diciendo, ellos decían los 70, los demonios se nos sujetan, y él decía, no os gloriéis de que echáis fuera demonios, de que los demonios se os sujetan, sino de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y allí estaba Judas. Y Judas fue llamado no cualquiera, fue uno de los 12 apóstoles. Judas llamó al Señor. Cristo Jesús llamó a Judas como parte de los 12. Luego vemos
que Judas vio los milagros de Cristo. Lo vio alimentar a la multitud, lo vio caminar sobre la tormenta, lo vio resucitar al muerto. Judas vio todas esas cosas. El profeta dice que Judas pasó por justificación y por santificación, pero Judas se ahorcó antes de llegar al bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo único que te confirma? Si ustedes ven, comparan a Pedro, el cobarde que estaba huyendo del juicio, que se estaba escondiendo, porque no quería morir en la cruz como murió Cristo. Pedro después, cuando él recibe el bautismo del Espíritu Santo y hace un milagro, precisamente con el hombre en el pórtico de la Hermosa, el paralítico, es interrogado por el Sanedrín, por los fariseos, por los sacerdotes, él y Juan, y los azotan con látigo para que no prediquen más de Cristo. Y dice la palabra que ellos se gozaron, mis hermanos. ¿Quién se goza porque lo azoten? Pero ellos se gozaron por haber ser tenidos por dignos de azote por causa del reino de los cielos. Algo se apoderó del corazón de Pedro y del corazón de Juan y se convirtieron en unos locos valientes para el Señor. Ellos estaban más allá de todo retorno. Ellos nunca más volverían atrás. Ellos nunca más dejarían la fe. Ellos nunca más se debilitarían en la fe. Ellos seguirían adelante. A eso se refería Cristo cuando le dijo a Pedro: yo he orado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, llévalos a un punto de no retorno, llévalos a un punto donde queden sellados, donde no importa lo que el diablo haga, se cumple lo escrito en el libro de Romanos capítulo 8, que estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Es de lo que estamos hablando, de llegar a un punto confirmados en la fe. No ser un niño fluctuante implica alcanzar el sello del Espíritu Santo, implica saber en quién hemos creído y saber que de ahí no volveremos atrás. Por eso dijo Cristo que el que teniendo en sus manos el arado mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Le falta una aptitud, le falta algo dentro de él. Pero el que ha sido confirmado en la fe, el que ha recibido el sello del bautismo del Espíritu Santo, esa persona no se va a devolver, porque ya tiene el sello de garantía de la obra hecha por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Avancemos, porque el tiempo avanza. Muy bien. Lo siguiente que tenemos que decir es que necesitamos los 5 ministerios. Voy a decir algo. Ustedes pueden ver en el encabezado arriba que dice pastores celosos y con dominio del rebaño. ¿Por qué encontramos eso? Hemos escuchado a algunos hermanos ministros que se molestan, se enojan si una oveja de su rebaño oyó a un predicador. Incluso quiero contarles una experiencia. El hermano Juancho, que nos predicó el viernes, él me testificó en una de las reuniones que hemos tenido. Yo le contaba a él cómo parte del rebaño que yo tengo se ha gozado con los mensajes que ha compartido en internet. Y él me decía: hermano, me dice, te felicito porque hay hermanos que se enojan cuando oyen que sus ovejas están oyendo a otro predicador. El enfoque que quiero traerles a ustedes, ya se los voy a mostrar, pero antes de nada, quiero decirle a cualquier hermano que ha sido llamado por Dios bajo el ministerio pastoral, que recuerde las palabras que dice Primera de Pedro 5, del capítulo 2, del versículo 2 al 3. Dice: apacentad la grey del Señor, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, como algunos que hemos visto que en el televangelismo están haciéndose millonarios. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Oigan, pastores, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Yo siempre he dicho que la gente malentiende lo que significa bíblicamente el término gobernar. Gobernar no significa aquí mando yo y aquí se hace lo que a mí me da la gana. Eso no es, para comenzar, esa persona no tiene gobierno propio. No. Yo soy un hombre sujeto a autoridad y yo debo hacer lo que el Espíritu Santo me guía a hacer. Y mi congregación, sujeta a su pastor, lo que va a ver es el ejemplo que le estoy dando a la grey. Para mí, gobernar significa liderar, no mandar. Manda cualquiera. Y así como manda, así le desobedecen. Pero cuando lideramos,
inspiramos. Cuando somos ejemplo, inspiramos y la gente está dispuesta a ir a la batalla y aún a la muerte cuando el liderazgo correcto te está inspirando por la causa correcta en la cosa correcta. Así que lo que necesitamos es ser una inspiración, ser un ejemplo, ser un líder que Dios pueda usar. Y nuestro gran líder es el Espíritu Santo. Muy bien, entonces, quiero recalcar algo. No se trata de pastores celosos y con un dominio. Vamos a ver. Yo soy parte del ministerio quíntuple. Tengo el ministerio de pastor. Y un pastor del ministerio quíntuple no puede trabajar solo. ¿Podrá el hermano Eric como pastor? ¿Acaso dice Efesios 4:11? Y Dios constituyó a los pastores para que perfeccionen el cuerpo de creyentes. ¿No dice eso? Yo he escuchado que algunos hermanos dicen, no, pero el pastor ejerce todos los ministerios. Mis hermanos, eso es como ponerse una curita en una herida que te estás desangrando. Eso es insuficiente. Está bien, yo hoy estoy trayendo una enseñanza, porque nadie como el pastor para traer doctrina a la iglesia. Nadie como el pastor para exhortar a la iglesia. El profeta dijo, si usted quiere traer doctrina, levante una iglesia. Nadie como el pastor para hacer eso. Y yo respeto, yo voy a una iglesia y un hermano pastor está enseñando una doctrina, aunque yo lo vea diferente, yo voy a respetar esa posición. Y me ha pasado que he visitado alguna iglesia y algún hermano me dice, ¿qué opina usted de eso? Y yo, usted tiene que ir a hablar con su pastor. Siempre los mando con su pastor, porque el hombre de Dios ahí es el pastor. Pero escuchemos esta realidad, hermanos pastores, consiervos del Señor. Escuchemos esta realidad. Lo que dice la palabra es que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Constituyó a los 5, constituyó al ministerio quíntuple para perfección. Si yo me convierto en un predicador celoso y no quiero que nunca ningún evangelista, ningún maestro, ningún misionero venga o les hable y ustedes no oigan ningún mensaje, que solamente oigan a Eric, les estoy haciendo un daño. ¿Por qué? Porque el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo implica que todo el ministerio quíntuple trabaje en él. Yo necesito evangelistas, yo necesito misioneros, mi ministerio se complementa con otros para edificar el cuerpo de Cristo. No necesitamos el uno al otro. Es algo que tiene que quedar bien claro. Necesitamos los 5 ministerios. Ahora, hablemos de ellos un poco. Muy bien, el primer ministerio es el ministerio del apóstol. La palabra apóstol en el griego significa enviado a una misión. Enviado a una misión. Es lo que hoy entendemos como el misionero. No sé por qué les cambiaron el nombre, no sé por qué, se llamaban apóstoles, pero ahora les dicen misioneros. Quiero decirle algo muy importante. Voy a devolverme a la anterior. Quiero que ustedes vean esto. Dice, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro son los 5 ministerios. Hay un mal entendimiento, hay un pensamiento muy seductor en el sistema religioso denominacional. Hay mucha gente que empieza dando clases como un maestro o empieza evangelizando gente y de repente piensa como si fuera un ascenso, como si usted trabajara en una empresa y me van a promocionar, me ascendieron, ahora soy pastor. ¿Cómo que me ascendieron? Ahora soy pastor. ¿Acaso el pastor es más que el evangelista o que el maestro? La respuesta es no lo es. No es más. Ahora dice el pastor después de un tiempo, ahora ya soy profeta. Yo conozco casos en la denominación que primero empezaron siendo pastores y luego ascendieron a profetas, como si hubiera alguna jerarquización o en la Biblia se mostrara eso. No hay una sola cita bíblica que muestre eso. Y conozco el caso de un ministro que empezó como pastor, luego se hizo profeta y ahora es apóstol. Ascendió a lo más alto, como si ser apóstol fuera lo más alto. El apóstol es el misionero. Y el misionero, vea qué interesante. Todos ellos, apóstol, profeta, evangelista, apóstol, profeta, evangelista y maestro, todos ellos tienen que congregarse en una iglesia que tiene que tener un pastor. Todos se deben sujetar al ministerio pastoral en ese sentido. Vaya usted y vea a nuestro buen amigo, el hermano Harry. El hermano Harry siempre ha servido con un pastor. Él se congrega en una iglesia, él carga el tanque, recarga baterías y va y predica en las iglesias y hace obra misionera. Él es un misionero, pero tiene su pastor. Así es. El hermano Juancho es un evangelista que prende fuego, pero él tiene su pastor, el hermano Juan Espinosa, en el Tabernáculo Omega, allá en Venezuela.
Cada, cada ministerio se sujeta el uno al otro. Yo como pastor digo, necesito evangelistas, necesito misioneros, necesito maestros que me ayuden en mi labor, porque la labor es demasiado grande. Me están pidiendo perfección. Dígame, ¿en cuál trabajo le piden a usted que sea perfecto? En todos los trabajos hay cierto margen de error, pero a nosotros el Ministerio Quíntuple se nos está pidiendo perfección, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Alcanzar la estatura del varón perfecto. Mis hermanos, esa no es cualquier tarea y no la hace un hombre. Pero un grupo de varones llenos con el Espíritu Santo, llamados por Dios, cumplirán el ministerio y harán la obra que ha sido dicha. El profeta dice en varios de sus mensajes que el ministerio quíntuple es el ropaje que viste a la novia de Jesucristo. Los estamos vistiendo con la palabra de Dios. Los estamos vistiendo con la palabra viva. Es de eso de lo que se trata. Muy bien. Entonces el apóstol es uno que ha sido enviado. Y ha sido dicho, en una forma tal vez inconclusa o incompleta, que un misionero es alguien que va y abre un campo blanco donde no hay obra. Eso está bien, eso está correcto, eso es ser enviado. Pero no es la única labor que tiene el apóstol. El misionero, que es el apóstol, también cumple con una labor importante. Este misionero estuvo en esta iglesia, edificó aquella obra, estableció un anciano en tal lugar, un obispo en tal lugar, está trabajando y él tiene una vista, tiene una gran vista. Solo el profeta tiene una vista más alta que el apóstol, pero el apóstol tiene una visión de lo que está ocurriendo en la obra del Señor en diferentes lugares. Cuando yo me siento a hablar con misioneros, mi visión como pastor se amplía, capto cosas más a un nivel más profundo y más grande. No que me están enseñando la palabra, ellos me están compartiendo su experiencia ministerial y eso enriquece la mía. Así que vea qué interesante. Les decía, un hermano como el hermano Harry es un misionero que siempre ha estado sujeto a un pastor. El pastor predica una palabra que bendice el corazón del hermano Harry, que lo alimenta, que lo nutre, porque un pastor es un apacentador, me estoy adelantando, pero él se llena con la palabra y luego él va y trabaja con diferentes ministerios, en diferentes iglesias, haciendo la obra misionera y él bendice con su visión y enriquece a otros pastores como lo soy yo. Se dan cuenta de que no podemos poner un ministerio por encima del otro. Sigamos avanzando. El ministerio de, aquí tengo un punto importante, el de profeta. Lo primero que quise hacer antes de hablar del profeta es, lo primero que la visión tradicional del sistema religioso les va a decir es que van a citar el texto del Nuevo Testamento donde dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Y tienen un mal entendimiento de ese texto. Porque ellos lo que entienden es que ya no van a haber más profetas. Eso es lo que captan. Y así te lo dicen. Ya no puede haber más profetas porque el último profeta fue Juan, el Bautista. Pero nunca quiso decir eso la palabra del Señor. Si usted va y pregunta, hable con los hebreos, hable con los que guardan la Torá. La Torá es la ley. Nabiim es el libro de los profetas, es un tratado. Y los dos juntos, lo que llamaríamos la ley y los profetas en español, en hebreo se llama Tehilim, que es la Torá más Nabiim, los profetas. Los dos juntos consolidan el tratado. Ahora Cristo dijo que esa dispensación de la ley y los profetas fueron hasta Juan, pero no quería decir nada. Eso no estaba diciendo que no iba a haber profetas, porque Efesios 4:11 pertenece al Nuevo Testamento. Pablo lo muestra y vea lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hechos capítulo 13 del verso 1 al verso 3. Vea cómo dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Cuándo es esto, hermanos? Es el libro de los Hechos. Es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice que habían profetas y maestros. Ahí estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, Saulo, y Saulo dice, y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Ellos fueron enviados. ¿Y qué significa la palabra enviado? Apóstol. Ellos fueron enviados, ellos recibieron un apostolado. Muy bien, entonces, esa es una evidencia bien importante
de que hay profetas en el Nuevo Testamento. Si a usted alguien le enseñó que no había profetas, sepa que ese es un error doctrinal, es un error de interpretación. Ahora, ¿qué es un profeta? Un profeta es la boca de Dios. Él habla por Dios. Él tiene el así, dice el Señor. Y quiero ser muy claro, porque muchas veces podemos confundirnos y pudiéramos decir, la iglesia del compañerismo del mensaje tiene un profeta que se llama William Branham y eso es todo, se acabó. Él vino con el así, dice el Señor. Él era un profeta dispensacional. Él está en la escritura. Él no era un ministerio de los muchos profetas. Él tenía un ministerio mayor porque aparece 3, 4, 5, 6 veces en las escrituras mencionado su colocamiento como profeta, como su llamamiento en este tiempo del fin para la revelación de los misterios. Él es la voz que clamó a la medianoche, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Hay tantos pasajes bíblicos que hablan del ministerio del hermano Branham. Así que él tenía la calidad de un profeta mayor. Un profeta de Efesios 4:11, un profeta de estos profetas de los que estamos hablando, van a tener ciertas características. Número uno, un profeta no puede ser uno que solamente cita las escrituras. Un profeta es un revelador divino, es un vidente de Dios. Dios le muestra, Dios lo mete en una dimensión. Él camina en medio de dos atmósferas. Él camina en otra dimensión. Él está viendo, está en este mundo natural, está en este mundo material y está viendo cosas sobrenaturales y espirituales. Es un vidente de Dios. Es un hombre que Dios le revela su voluntad, le revela su palabra. Siempre dice, vaya y lean la palabra. Y vino la palabra de Dios al profeta Isaías. Y vino la palabra de Dios al profeta Jonás. Es la palabra de Dios viniendo al profeta. Porque no hará nada el Señor sin que antes lo anuncie a sus siervos los profetas, dice la palabra. Así que un profeta no es alguien que solamente cita las escrituras, como cualquier predicador, sino es alguien que viene con un mensaje. Es más, todo ministro del ministerio quíntuple tiene un mensaje. Tiene un mensaje en su corazón de parte de Dios. Pero el profeta es uno que trae visiones, que habla de acontecimientos, que está mostrando lo sobrenatural de Dios. El segundo punto del que quiero hablarles es que un profeta no puede decir nada que sea contrario a lo que otro profeta ha dicho. Cuando Dios habló por boca de otro profeta, siempre tuvo que haber consistencia porque Dios no es un Dios de desorden ni es un Dios de contradicción. El ejemplo que tengo ahí es cuando Elías profirió las palabras de juicio para Acab y para Jezabel. Él dijo eso y él partió y ya no se sabía más de Elías. Y tiempo después, cuando Eliseo recibe la triple comisión de ir a ungir a Hazael, a Jehú y a Eliseo, Hazael por rey de Siria, Jehú por rey de Israel y Eliseo por profeta en su lugar, encontramos que que Eliseo le habla a un profeta, a un joven profeta, el cual va y derrama la redoma de aceite, la vacía sobre Jehú. Y si ustedes se fijan en las palabras que este joven profeta profiere, él le había dicho, Eliseo le dijo, unge a Jehú y sal corriendo, vete de ahí corriendo. Pero él vino y ungió a Jehú con la redoma de aceite y luego repitió exactamente las mismas palabras de juicio que había dicho Elías sobre Acab y Jezabel. Que los perros comerían su carne. Y ese día tuvo cumplimiento eso que ocurrió cuando se ungió a Jehú y él llegó a donde estaba Jezabel. Ustedes saben la historia. Ella fue tirada de la segunda planta, ella cayó, muere y los perros devoran. Y él dice, vayan y entiérrenla porque era hija de rey. Vayan y entiérrenla. Y cuando van y la buscan, no la encontraron. Sus carnes habían sido devoradas por los perros, como lo dijo el joven profeta y como lo había declarado también Elías, porque la palabra de Dios viene a cumplimiento. Entonces recuerden, un profeta de Dios no puede decir solamente citas escriturales y no puede decir nada contrario a lo que un profeta ya ha dicho. Tiene que cuadrar. Esas son reglas de un profeta. Y el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas, dice la palabra del Señor. El siguiente punto es sobre el evangelista. El evangelista es el que prende fuego. Ustedes vieron al hermano Juancho el viernes, estaba caliente la cosa, ¿verdad? Pareciera, es como cuando usted quiere apagar un evangelista, es como decía el profeta, usted no puede apagar un incendio en un día
ventoso, ¿verdad? Cuando la casa está quemando y hace viento, usted quiere apagarlo, quiere aplacar ese fuego y no lo logra. Así es un evangelista. Él tiene un fuego, él tiene un ardor, él tiene que hablar la palabra, él tiene que hablar y provocar a fe a las personas. Pero notarán en mi ficha que dice el evangelista hacia adentro y hacia afuera. Por ejemplo, aquí en la iglesia tenemos hermanos que evangelizan como el hermano Víctor, que siempre tiene una carga por traer almas, por compartir almas. Él está compartiendo la literatura del mensaje, él está hablando del mensaje, él está hablando de la palabra, él está alcanzando corazones. Él todo el tiempo me está testificando eso. El hermano Henry es otro hermano que también toca puertas, va por las calles buscando, compartiendo el mensaje. Es un evangelista que están viendo hacia afuera, alcanzando algo. Y son importantes porque tenemos una comisión. Esta novia de Cristo no se va hasta que la última simiente predestinada entre. ¿A dónde? ¿Al tabernáculo de Manuel? No. Entre al cuerpo místico de Jesucristo por medio del bautismo del Espíritu Santo. Oh, ven, qué diferente. Entonces, esa última simiente predestinada puede estar dentro de la iglesia, sentada en la banca, o puede estar afuera, sin conocer de Cristo o del mensaje. Así que necesitamos evangelistas que vayan allá afuera. Toda la iglesia tiene la comisión de ir y predicar el evangelio, de ir y testificar. Pero el evangelista tiene ese fuego, ese ardor, y él es puesto y movido. ¿Se acuerdan ustedes de Felipe, cómo fue llevado a donde estaba el eunuco? Dios los mueve, Dios abre puertas para que ellos puedan llevar su mensaje. Luego, hay evangelistas hacia adentro. Evangelistas hacia adentro. Sí, fíjese que el viernes nos predicó un evangelista hacia adentro. El hermano Juancho me ha dicho, hermano, aunque yo a toda persona que pueda le testifico, como un creyente más, mi llamamiento, dice, yo le predico a los que están sufriendo la muerte de las bancas. Yo le predico a esos que están invisibles en la iglesia, que están ahí sentados años tras año echando telarañas, que están ahí sentados y que uno no sabe si el alma le pasa por el cuerpo, si la palabra está así produciendo un resultado. No, yo voy y le predico al pueblo de Dios que está ahí, yo enciendo al pueblo de Dios que está ahí, porque el hombre tiene sus altas y sus bajas. Y recuerden, alguien podría decir, bueno, para eso está el pastor. No, el pastor, ya vamos a ver lo que es el pastor, pero lo que dice la palabra del Señor es que todo el ministerio quíntuple es el que hace esta labor de perfeccionamiento. Así que hay evangelistas hacia adentro de la iglesia y hacia afuera de la iglesia. Una iglesia que no mira para afuera es una iglesia ciega, porque hemos sido llamados a ser luz del mundo, pero también tenemos que atender lo que tenemos adentro. No podemos bajar la guardia en ningún flanco, en ningún frente. Luego está el pastor, y para eso tengo dos citas bíblicas. Les voy a compartir dos citas bíblicas y una exhortación, porque quiero que escuchen esto, hermanos. Ustedes, ¿a quién puedo exhortar yo? ¿A quién puedo darle un regaño? A los miembros del Tabernáculo Emanuel que Dios me llamó a predicarles. Ustedes son mi congregación, ustedes son mi rebaño. Escuchen esto y escuchen también cualquier otra persona que oiga esto y que tiene un pastor, que sabe que es su pastor. Usted tiene la obligación de ayudarlo, de respaldarlo, de obedecerle, como ya lo vamos a ver. Pero así como yo no soy un pastor celoso, porque yo sé que necesito de otros ministerios para ayudarme a perfeccionar al cuerpo de Cristo, así como lo tengo claro, así como lo he comprendido, también eh, así como yo tengo claro que necesito de otros ministerios para perfeccionar el cuerpo de Cristo. Hay gente que ve esto como una debilidad. Hay gente que dice, pero ¿por qué el hermano Eric necesita ayuda? Que es que no es capaz. No, les voy a decir, es que ningún hombre es capaz. Y si hay algún hombre que se crea capaz, como dijo Pablo, todavía no sabe las cosas como debería saberlas. Porque eso no es carácter cristiano. La palabra del Señor dice que Él constituyó a los 5 ministerios para perfeccionar el cuerpo de Cristo. La congregación del Tabernáculo de Emanuel no es de mi propiedad. Yo no morí en la cruz por ellos. Les pertenece a Cristo. Él fue el único que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y toda la honra y toda la gloria es únicamente para Jesucristo. Ahora que habiendo dicho esto, necesitamos del ministerio quíntuple. Nos ayudamos mutuamente. Ya casi vamos a llegar a esa parte. Ya estamos próximos a terminar. Pero lo que quiero hablarles es que podamos tener claro que el pastor, ahora sí,
el hermano Eric no es un pastor celoso. El hermano Eric no se enoja porque usted escuche, pero usted reconozca quién es su pastor. Reconozca cuál es la vía provista por Dios para hablar a su corazón. Reconozca a quién se le ha dado la responsabilidad de cuidar de su alma. ¿A quién se le ha dado? La palabra pastor es un apacentador. Es uno que le da alimento espiritual a las ovejas. El pastor es uno que alimenta al pueblo del Señor, que lo cuida, que cuida al rebaño, que algunas veces le quiebra la patita a una oveja que anda mal portada allá por los acantilados, por los abismos, le rompe la patita para que se calme y la lleva aquí en los hombros amorosamente. ¿Por qué es esto? ¿De dónde viene esto? Estas cosas vienen y ocurren porque el pastor es el responsable. El profeta predicó un mensaje que se llama ¿por qué tuvo que ser a pastores? Diciendo que los pastores están capacitados. Si ustedes se dan cuenta, en el mensaje ¿por qué tuvo que ser a pastores? El profeta cuenta que es en la noche del nacimiento de Cristo que los ángeles aparecen ¿a quiénes? A pastores que estaban en las vigilias de la noche esperando el nacimiento de los corderos. Ese es un pastor. Y los pastores del ministerio quíntuple estamos contemplando, estamos vigilando, estamos orando por los hermanos y las hermanas, estamos viendo ese nacimiento espiritual, estamos viendo que ese corderito ya casi nace, estamos ayudando, colaborando a que venga ese nacimiento espiritual. Es el trabajo. Y los pastores olemos a oveja. El pastor tiene una doble dimensión. El pastor, cuando está encerrado con Dios, está buscando inspiración porque está pensando en la necesidad del pueblo. Cuando el pastor está con el pueblo, está escuchándolos. Es un pastor que oye a las ovejas, que oye al pueblo, que entiende sus necesidades, que comprende sus luchas, que ora por ellos. También está sintiendo el jalón de ir a encerrarse con Dios. Cuando estamos con Dios, estamos pensando en las ovejas. Cuando estamos con las ovejas, estamos pensando en estar con Dios. Estamos siempre en ese manejo porque lo que Dios nos da es para el pueblo y lo que oímos que necesita el pueblo, Dios no lo va a suplir. Esa es la labor de un pastor. Es un apacentador. Entonces, por un lado, no creo que un pastor deba ser celoso de dominio, pero creo que el pastor debe tener un celo santo de que los creyentes reconozcan que la vía provista por Dios en ese lugar, en esa localidad, es ese siervo del Señor que Dios llamó y él es el que tiene que dar cuentas. Por eso, ahora sí veamos la filmina, vea lo que dice las dos citas bíblicas que tengo para ustedes. Hoy ha sido largo porque es una enseñanza, es una escuela dominical con bastante Biblia. Dice Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores. ¿Cuántos se acuerdan de su pastor? Yo creo que hay muchos que yo siento cuando el pueblo del Señor ora por mí. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Oiga lo que dice. Considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obsérvenlo. ¿Cómo está en su matrimonio? Obsérvelo cómo es su relación con sus hijos. ¿Cómo guía su casa? ¿Cómo aborda estos temas? Obsérvenlo. Dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Qué grande responsabilidad tenemos los pastores. Hebreos 13:17 también dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Observe, mis hermanos, no dice que el evangelista vela por vuestras almas. El evangelista viene y prende el fuego, pero después del llamarón que puso, el evangelista se va. El profeta viene y dice, así dice el Señor, trae un mensaje de Dios, y luego se va. El apóstol establece ancianos, ayuda en la obra misionera, pero luego se va, él no se queda. Pero es el pastor el que va a velar, dice, porque ellos velan por vuestras almas. Oiga, como quienes han de dar cuenta. Yo le voy a dar cuenta al Señor del ministerio. Si usted es una persona que oye mi consejo y le da la importancia que tiene la predicación, la instrucción, el consejo de este pastor, Dios dice, muy bien, esa vida espiritual yo la voy a considerar y hago responsable a Eric por la palabra que ha predicado. Si usted anda comiendo en cualquier comedero, oyendo cualquier clase de locura y creyendo cualquier clase de locura, eso ya no fue lo que yo le enseñé. Por eso usted tiene que ser responsable de revisar, aún lo que usted oye afuera, usted tiene que chequearlo
con lo que está enseñando su pastor, porque no puede ser contrario. Si alguien dice algo diferente, usted tiene la confianza, tiene un pastor que es su amigo y usted puede sentarse con él y decir, hermano, ¿por qué hay un hermano que dice esto y un hermano que dice esto otro? Y yo le voy a hablar, porque incluso muchas veces es sencillamente el énfasis del llamamiento que tiene la persona, pero la palabra es la misma. Entonces, pero es muy importante que no haya confusión en el pueblo del Señor. El responsable es el pastor. Como quienes han de dar cuenta, dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Cuando usted vea a un pastor quejándose en el púlpito, hay algunas personas que son muy quejumbrosas, muy críticas. Cuando se ve quejándose, recuerde, la Biblia dice, esto no es de provecho, esto no es provechoso, esto no edifica. Somos llamados a apacentar y a exhortar y a redarguir con toda autoridad, pero no quejándonos, sino dando ejemplo. Nuestra conducta está siendo examinada. Muy bien, estamos prontos a terminar. El maestro, sí. El que sigue es el maestro. El maestro es uno que puede enseñar incluso a un grupo de ministros. La palabra del Señor dice en Mateo 29, 20. Aquí hay una dicotomía, aquí hay un tema. La palabra del Señor dice en San Marcos 16, id y predicar el evangelio a toda criatura. Dice, prediquen el evangelio. Pero Mateo 29, 20 dice, enseñándoles, y enseñar es instruir, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis hermanos, este tema de la enseñanza le corresponde al maestro. El profeta dijo al respecto, usted puede ver la cita arriba que dice, la predicación te condena, pero la enseñanza te posiciona. Un evangelista puede venir y predicar en fuego, y las personas pueden oír eso y terminar devastadas al saber que su condición espiritual los separa de Dios eternamente. El pecado es separación eterna. Pero conforme usted va oyendo, usted ve que no solamente viene el fuego del evangelista, o no solamente viene el mensaje del misionero a establecer, viene el maestro a traer una instrucción, una enseñanza. Por eso el profeta dijo, la predicación te condena, pero la enseñanza te posiciona. ¿Cómo necesitamos enseñanza en ese tiempo del fin? Yo sé que hay algunos que quieren danzar y quieren fuego y quieren predicadores que corren por toda la plataforma, y eso está bonito, nos gozamos en eso, pero somos la novia del tiempo del fin. Tenemos que entrar en posición. Necesitamos la enseñanza para entrar en posición. El profeta hace una comparación y dice que hay dos extremos. En el mundo religioso hay dos extremos de creyentes, dos tipos de creyentes, cada uno en su extremo, en el mismo plano. Están los que son muy ungidos, los que se les pone la piel de gallina, los que tienen sueños, los que dicen aleluya y lloran en el altar y brincan y corren por la iglesia. Ellos son muy ungidos. Y están los otros, los que son calmados, los que examinan, los que no creen cualquier cosa, no le dicen amén a cualquier cosa, sino que estudian su Biblia, examinan y tienen una creencia correcta según las escrituras, pero tienen una vida apagadita, una vida muy callada. Y el profeta dice que necesitamos, ustedes saben, en 1 Corintios 2 dice, los griegos, los judíos piden señales y los griegos sabiduría, mas Cristo es poder de Dios, dice. No sabiduría ni señales, sino poder de Dios. En demostración de poder se predica el evangelio. Entonces, en esos dos extremos, necesitamos que los que son muy ungidos, que lloran, que se les eriza la piel, que corren de un lado a otro, que lloran en el altar, que tienen sueños y tienen visiones, necesitamos que revisen lo que dice la Biblia, necesitamos que aprendan lo que dice la Escritura. De la misma forma en la que David estaba danzando y estaba brincando, y danzó hasta que Dios mató a Usa, porque puso las manos sobre el arca del pacto. Pero él tenía que aprender, según la escritura, cuál era la forma correcta de mover el arca del pacto. Y cuando él aprendió, ahora sí, dance, porque vienes conforme a la manera provista por Dios. Ahora entiendes la voluntad del Señor. Y los otros, hermanos, los que son teológicamente correctos, los que tienen mucho conocimiento de la palabra, el conocimiento intelectual, dice la palabra, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Usted tiene un conocimiento de la escritura, pero usted necesita que el Espíritu Santo vivifique ese entendimiento para una vivencia personal real. ¿Entiende? No es ni en este extremo, ni en este otro.
es en el balance aquí, donde somos, donde tenemos sueños, donde tenemos dones, donde somos ungidos, donde lloramos en el altar, pero estamos escrituralmente correctos, entendiendo la voluntad de Dios y la doctrina real de la palabra. Eso es posición, eso es carácter, y eso es lo que tenemos que construir por medio de la enseñanza también. Yo sé que a ustedes les gusta el fuego y los cantos y la alabanza, eso es bien glorioso. Yo he visto a varios hermanos danzando y son buenos danzando, pero recuerden, la enseñanza tiene un lugar muy importante. El profeta dijo, la enseñanza te posiciona. Necesitamos maestros para el cuerpo de Cristo también. Así que, ya llegando casi a mi última nota, la manera de Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, en el capítulo 4, 16, que recuerdan que nuestro texto empezó, nuestra prédica de hoy empezó en Efesios 4:11. Él mismo constituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y luego vienen los porqués, los objetivos, y luego vienen los para qué, los motivos de Dios. Pero vea cómo sella el verso 16. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan, ¿cómo dice? Mutuamente, es una ayuda mutua. Según la actividad propia de cada miembro, voy a decirlo de esa forma, se ayudan mutuamente según el llamamiento propio que cada uno ha tenido. El que es fuego, predique fuego. El que es enseñanza, predique enseñanza. El que es exhortación, predique exhortación. Hay de aquel evangelista que se mete en el terreno de un pastor, que se ponga a regañar a la iglesia, porque ese pastor, si es un pastor de Dios, lo va a decirle aquí, el que regaña a la iglesia es el pastor. Ay de aquel, y voy a decirles algo, hablando con el hermano Juancho me gustó mucho porque él me dijo que la gente no se da cuenta, pero que el 80% de su ministerio como evangelista es es bajando del púlpito, juntándose con la gente. Me encanta eso. Qué lindo ministerio tiene el hermano Juancho. Él ha entendido que él tiene que sentarse, tomar café, hablar con la gente, compartir, escucharlos, compartir su experiencia como evangelista. Qué bueno que él ha comprendido eso para ayudarlos a ser libres de la muerte de las bancas. Pero ve, dice de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente. El pastor necesita la ayuda del evangelista. No necesita que el evangelista haga el trabajo del pastor. Para eso está el pastor. Pero necesita que el evangelista prenda el fuego que solamente el evangelista puede prender. Necesitamos de misioneros, necesitamos de maestros, todos juntos perfeccionando el cuerpo de Cristo. Hermanos, la meta es perfección, la meta es demasiado grande para que un hombre se eche todas las flores encima y se llene de medallas solamente. Necesitamos al cuerpo ministerial para edificar al cuerpo de Cristo. Dice, ayudándose según la actividad propia de cada miembro, dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La manera del crecimiento de Dios es edificándose en amor. Dice Colosenses 2:19, dice, y haciéndose de la cabeza, ya sabemos quién es la cabeza no es Eric Chacón, ni ningún otro ministro, la cabeza es Jesucristo. Y haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da ¿quién? Dios. Es Dios el que da el crecimiento. Y no haciéndose, ¿sí? Y no haciéndose de la cabeza. Ese haciéndose no es de hacer, es de agarrarse. Dice, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, recuerden, esas coyunturas y ligamentos que se están ayudando mutuamente. Dice, crece con el crecimiento que da Dios. Me parece que esta es mi última filmina. Primera de Corintios 3, del verso 6 al 7, hace una aclaración. Y la aclaración es para que sepamos que aquí el importante y que aquí el grande es Dios. Dice Primera de Corintios 3, 6 al 7. Yo planté. ¿Quién está hablando? Está hablando Pablo. Yo planté. Apolos regó. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Esta es la forma provista por Dios
Esta es la forma provista por Dios. Sácame. La forma provista por Dios para que el ministerio quíntuple haga la obra. El pastor no puede trabajar solo, necesita a los otros ministros. Necesitamos trabajar y ayudarnos mutuamente según el llamamiento que cada uno ha tenido. Y cuando hagamos eso, vamos a edificar. Recuerden, se han hablado de muchas cosas hoy, pero era necesario. ¿Se acordarán ustedes, congregación del Tabernáculo Emanuel, a los cuales estoy viendo en este momento? ¿Se acordarán ustedes de cómo se alcanza la unidad de fe? Discerniendo el espíritu de la persona. Si tiene un espíritu correcto, si es un espíritu como el espíritu de Cristo, después de que lo disciernes, te mantienes la unidad del espíritu y luego alcanzas la unidad de la fe. Primero tenemos que discernir, luego aprender a ser de un mismo espíritu y entonces podremos alcanzar, por la gracia del Señor, la unidad de la fe. Ya saben cómo se alcanza la estatura del varón perfecto. No podemos adelantar ni poner virtudes humanas sobre lo que son solamente virtudes divinas y en el orden de Dios. Recordarán eso también. Recordarán que ustedes tienen permiso de su pastor para oír evangelistas, pero lo que no tienen es, se los digo, vea, quiero que escuchen esto. Los hermanos ministros de otros países me escriben, nos hablamos por teléfono, nos hablamos, y yo me doy cuenta cuando algún miembro de mi iglesia busca, le hace alguna pregunta o busca consejo. Y ellos son tan respetuosos porque conocen su lugar que me hablan a mí y me dicen, mira, fulanito, fulanita me está hablando de esto. Pero usted ya sabe quién es su pastor. Eso se lo digo. ¿Por qué? Porque es agradable al Señor que su pastor le enseñe estas cosas. Yo soy llamado a enseñar lo que es el ministerio quíntuple. No soy egoísta porque creo que hay ministerios que nos bendicen muchísimo. Nos bendicen muchísimo. Pero tenemos que entender cómo nos complementamos el uno al otro. Yo necesito de hermanos evangelistas, hermanos misioneros, hermanos maestros. ¿Cuántos recuerdan al hermano Carmen Mills trayendo enseñanza? Yo creo que ese templo mío se podría llenar de predicadores nada más y todos podríamos aprender de la forma en la que él traza la escritura. Necesitamos ser humildes y reconocer y darle lugar al hombre que ha sido llamado por Dios a hacer la tarea. El profeta hacía una alegoría sobre el fútbol americano. Decía que el problema que tiene el sistema religioso, el sistema denominacional, es que no pueden ver a uno a uno haciendo algo porque ya todos lo están copiando. No, hay que ser originales. Hay que tener una visión. Cada hombre tiene una visión de Dios y tiene un mensaje de parte de Dios. Y no tiene que ser idéntico al otro porque es una pieza más del rompecabezas que forma toda la novia de Jesucristo. Hay ministerios que se complementan. Hay diferentes tipos de evangelistas. Hay diferentes labores que hace un misionero. El pastor también necesita de otros pastores para escuchar cómo ha abordado y han enfrentado situaciones muy específicas del trabajo pastoral. Nos necesitamos el uno al otro. Pero cada uno va a dar cuentas a lo que Dios lo ha llamado. Yo por eso tengo que traer esa instrucción. Por eso sentí en mi corazón hablarles del ministerio quíntuple. Ha sido una enseñanza larga. Creo que el tiempo se ha cumplido. Pero mis hermanos, el propósito de Dios es que usted sepa para qué fue enviado el ministerio quíntuple, qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y quiénes participan de eso. Ustedes ya oyeron a su pastor. Ustedes pueden oír a otros ministros, pero ustedes tienen un pastor. Yo soy el responsable. Yo soy su consejero. Yo soy su guía. Yo soy su alimentador. Si ustedes oyen algo allá, vengan y examinen y digan, bueno, eso es un poco diferente de lo que dijo el hermano Eric. El hermano Eric me ha dicho que él tiene, que tenga la confianza, voy a llamarlo, hermano, fíjese que escuché esto y esto y esto. Y yo, hermano, esto tenga cuidado porque eso es un error doctrinal. O, hermano, es que esto no lo está comprendiendo bien y yo los voy a orientar porque Dios me ha llamado para eso. Me siento muy gozoso del mensaje. Es una enseñanza que le falta fuego, pero que tiene, la enseñanza no es una enseñanza en fuego. La enseñanza tiene como objetivo posicionar al creyente, que ustedes sepan cuál es la voluntad de Dios y cómo funciona la dinámica y la manera provista por Dios. Porque en esa forma Dios los va a bendecir, en esa forma Dios los va a sacar adelante. De lo más profundo de mi corazón, les envío un Dios les bendiga y espero que este consejo los ayude y los posicione.
Dios los bendiga, mis hermanos. Los amo. Hasta la próxima. Dios los bendiga.